Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. En esta ocasión empezamos a utilizar la del mes de julio del 2022. Nos va a acompañar por algunas semanas. Lo que repasaremos es lo que corresponde para la semana del 5 al 11 de septiembre. En cuanto al tema del estudio es El reino de Dios ya está gobernando. El texto base de este estudio es Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Sobre el avance dice así: vivimos en una de las épocas más emocionantes de la historia. Tal como se anunció en muchas profecías bíblicas, el reino de Dios ya está establecido. Este artículo analizará algunas de esas profecías, y eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe en Jehová, a mantener la calma y a confiar en Él ahora y en los tiempos que se avecinan. Si hemos echado una ojeada a este artículo, es el primero y la próxima semana veremos la continuación. Veamos entonces de estos 18 párrafos el primero, que dice: ¿de qué estamos seguros y por qué? Que Jesucristo ya es el Rey del reino de Dios, y las profecías bíblicas así lo demuestran, como la que se describe en 2 Timoteo 3, 1 al 5, que solo leyéndola nos viene a la memoria todo lo que hemos visto en nuestros días alrededor. Se ve el comportamiento egoísta y agresivo de las personas, y muchas otras profecías, por supuesto, se han cumplido en los últimos años, y de eso vamos a hablar en este estudio. El párrafo 2, que analizaremos en este artículo y con qué objetivo. Y vamos a comentar el dibujo de la portada de la revista y de este artículo. Primero veremos una profecía que nos ayuda a entender cuándo se estableció el reino de Dios. En segundo lugar, repasaremos algunas profecías que nos ayudan a percibir la presencia invisible de Jesús como Rey del reino de Dios. Y por último, hablaremos de profecías que indican cómo llegarán a su final los enemigos del reino. Así que veremos como una escala, poco a poco, revisando estos puntos. En cuanto al dibujo que tenemos aquí, son 3 profecías bíblicas combinadas en este mismo dibujo, ¿no? Estamos hablando de los jinetes del Apocalipsis, estamos hablando de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño y la revelación que vio el apóstol Juan en cuanto a esta bestia y una mujer que está sobre ella. Como dice en la parte de abajo del dibujo, tal como las piezas de un rompecabezas encajan a la perfección, las profecías de los libros bíblicos de Daniel y Apocalipsis encajan entre ellas y nos permiten ver con claridad dónde estamos en el horario de Jehová. Ahora tenemos el subtítulo: ¿cómo sabemos cuándo se estableció el reino? La pregunta 3. ¿Qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 3 y 14 sobre el Rey del reino de Dios? Que Jesucristo sería la persona ideal para ser el Rey del reino de Dios. Y eso lo menciona aquí en el versículo 13, que alguien parecido a un hijo del hombre lo llevaron ante la presencia del anciano de días, que en este caso sería Jehová. El texto también dice que todas las naciones le servirían con gusto, que nadie ocuparía su lugar, y este sería al final de un periodo profético de los 7 tiempos. El párrafo 4. ¿Cómo nos ayuda Daniel 4, 10 al 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Y debemos también ver la nota. Para esto debemos leer Daniel 4, 10 al 17. En las visiones que tuve en mi cabeza mientras estaba en la cama, vi un árbol altísimo en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa llegó a los cielos. Podía verse desde todos los rincones de la tierra. Su follaje era hermoso, tenía mucho fruto y en él había comida para todos. Los animales del campo buscaban su sombra y las aves del cielo vivían en sus ramas. Todo ser vivo comía de él. Mientras veía las visiones de mi cabeza acostado en la cama, vi a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos, y gritó: «Corten el árbol,
córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto. Que los animales huyan de debajo de él y los pájaros de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales entre la vegetación de la tierra. Que se le cambie el corazón en vez de un ser humano, que se le dé el de un animal, y que pasen 7 tiempos por él. Esto es por decreto de los vigilantes, y ese veredicto es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Volviendo a la pregunta 4, ¿cómo nos ayuda Daniel 4, 10 al 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? En el texto se habla específicamente en el versículo 16 sobre 7 tiempos que tienen que pasar una vez que es cortado el árbol y puesto ataduras para que no crezca aunque sus raíces permanezcan en la tierra. Ahora, la explicación que tenemos aquí es que los 7 tiempos representan 2520 años. Si se cuentan desde el año 607 antes de nuestra era, terminan en 1914, la fecha en que Jehová hizo rey a Jesús como el rey del reino de Dios. Y al final del párrafo 4 está Ezequiel 21, donde se indica que se daría la corona al que tiene derecho legal. Y la nota que tenemos en cuanto a este texto es que nos manda a ver el libro Disfrute de la Vida, la lección 32, el punto 4, y también en el sitio jw.org para ver el video El reino de Dios empezó a gobernar en 1914. Hay información más extensa, muy bien explicada para entender este punto. El párrafo 5. ¿Cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los 7 tiempos? Recuerdo que hace muchos años en el libro Vivir para Siempre y también en el Venga tu Reino, son muy complejos de entenderlo. Muy pocos se atrevían a explicar esa profecía. Pero ¿por qué es beneficioso entenderla? Porque eso nos da total confianza en Jehová. Porque esta profecía indicó el momento en que sería establecido el reino, y así se ha cumplido. Por lo tanto, podemos confiar que las demás profecías también llegará su momento para que sean cumplidos de manera clara. Como dice Habacuc 2:3, no llegará tarde. Veamos el siguiente subtítulo. ¿Cómo percibimos la presencia de Cristo como Rey del Reino? La parte A del párrafo 6. ¿Qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Aquí tenemos textos muy conocidos como Mateo 24, Lucas 21, donde Jesús predijo como pruebas de que Él empezaría a gobernar como Rey en los cielos. Habló de guerras, hambres, terremotos. También dijo que habría epidemias y una de ellas recientemente hemos tenido que sufrir consecuencias como la pandemia del COVID-19. La parte B. ¿Cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2 al 8? Bien, tenemos que leer el texto. Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió venciendo para completar su victoria. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser viviente, «Adelante», y salió otro caballo de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser viviente, «Adelante». Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes, oí lo que parecía una voz que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva ni el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir, «Adelante». Y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, con una plaga mortal y con los animales salvajes de la tierra.
En la parte B decía, ¿cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2 al 8 esas pruebas? Que lo que Jesús mencionó y están registradas en Mateo 24 y Lucas 21, las pruebas de que Él comenzó a gobernar en los cielos, se ratificó en el Apocalipsis 6, 2 al 8 en forma de jinetes que el propio Jesús le confirmó al apóstol Juan, que todavía estaba vivo, sobre cómo sucederían estas cosas. El orden, como vimos, cada animal, cada color representaba algo. Y eso fue 60 años después de que Jesús había muerto y regresado al cielo. Todo esto ha ocurrido desde cuando Jesús comenzó a gobernar en 1914. Veamos el párrafo 7. ¿Por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Como vimos en el Apocalipsis 6.2, da un detalle importante, que cuando Jesús fue entronizado, su primera misión como rey fue entablar una lucha, una guerra contra el diablo y sus demonios. Según el capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás perdió la batalla junto con sus demonios y fueron arrojados a la tierra. Y dice que esto lo llenó de furia y descargó su ira contra la humanidad. Claro, normalmente se dice que esto sucedió en 1914, pero 2 semanas después, si todo sale bien, pues en el estudio número 30 veremos algo impresionante que hay en un recuadro en una de las páginas donde indica si fue en 1914 o tal vez fue un poco después de ese año que Satanás fue arrojado de los cielos. Es una información que ya tiene muchísimos años, pero a veces no le prestamos mucha atención. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el reino? Todo lo que vemos, cómo la gente actúa con tanto odio, egoísmo, es un claro recordatorio que se cumplen las profecías de la Biblia, tal como se las han dicho. Así que estamos seguros que el reino de Dios ya está gobernando, que Jesús es el rey de ese reino y que este mundo se está acercando muy rápidamente al Armagedón. Por lo tanto, nos beneficia saber eso. Y en este dibujo o esta fotografía, podemos ver lo que estos hermanos están observando de las noticias. Revueltas, el odio, cómo la gente se está comportando y como vemos en la mesita que tienen ahí delante de ellos, cumple exactamente con las profecías bíblicas. Así que, como dice al pie de la página, las malas noticias no nos alegran, pero ver que se están cumpliendo las profecías de la Biblia nos confirma que el reino de Dios ya está gobernando. Veamos el subtítulo ¿Cómo llegarán a su final los enemigos del reino? Párrafo 9. ¿Cómo describe la profecía de Daniel 2.28 y del 31 al 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió? Leamos entonces primero Daniel 2.28. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos y Él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Ahora tenemos que leer versículos 31 al 35. Tú, oh rey, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esa estatua, que era inmensa y extremadamente brillante, estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de cobre. Sus piernas de hierro. Y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas, y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos, todos juntos, y pasaron a ser como la paja de la era en el verano, y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Volviendo a la pregunta 9, ¿cómo describe la profecía de Daniel 2.28 y 31 al 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió? Bueno, el texto hace un resumen de
cada parte de esta estatua, sus componentes, sus materiales, y llega hasta los pies. Y dice que está conformada por hierro y barro. Esta potencia, que también es enemiga del Señor Jesucristo, surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. Y vamos a ver unos detalles que aparecen en esta parte de la Biblia. En el párrafo 10, la parte A, ¿qué detalle de la profecía de Daniel describe a la perfección a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos? Un detalle especial es que las anteriores potencias representadas por materiales, por metales, eran de un solo metal. O sea, era oro, otro era plata y así. Pero en este caso, aquí es una mezcla de hierro y barro. ¿Qué representa el barro? A la descendencia de la humanidad, es decir, a la gente común y corriente. Ahora, nadie puede negar que esta potencia mundial sí tiene muchas dificultades para conseguir sus objetivos, porque la gente común, mediante las elecciones, las campañas a los derechos civiles, las manifestaciones o los sindicatos que ellos promueven, eso hacen que no tenga toda la autoridad en su poder, sino que depende mucho de la decisión de estas personas. La parte B, ¿qué peligro debemos evitar? Y debemos ver el recuadro cuidado con el barro. Como ya se mencionó, este barro de los pies es la gente común, que puede influir en las decisiones de los líderes políticos, y si no tenemos cuidado, nosotros también podríamos envolvernos en manifestaciones, en promover ciertas protestas, y eso hace que nosotros perdamos nuestra neutralidad cristiana. Por eso queremos ser muy cuidadosos con la postura que tenemos en la actualidad. Y ahí se ve en este dibujo pues la representación de estos pies mezclados de hierro y barro, donde se ve cómo tratan de poner ciertas ideas y hay manifestaciones que tratan de impedir que esto suceda. Párrafo 11. ¿Qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? Que como son los pies, es lo último de esta estatua. Por lo tanto, esta potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos es la última que la Biblia ha predicho. Por lo tanto, estamos ya cerca al Armagedón. Párrafo 12. ¿Qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza? Se profetizó que habrían 4 potencias mundiales que tendrían un impacto en el pueblo de Dios. Pero también se reveló que esta potencia conformada por el Reino Unido y Estados Unidos sería la última de las potencias que existirían antes de que el reino de Dios tome control de la tierra. Así que esa es otra prueba que nos da la profecía de Daniel. Párrafo 13. ¿Quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 al 12 y cómo se ha cumplido esta profecía? Bien, debemos leer Apocalipsis 17, 9 al 12. Para esto se necesita una mente sabia. Las 7 cabezas representan 7 montañas, sobre las que se sienta la mujer. Hay 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue tiene que quedarse por poco tiempo. Y la bestia salvaje que era, pero ya no es, ella también es un octavo rey. Surge de los 7 y se encamina a la destrucción. Los 10 cuernos que viste representan 10 reyes que todavía no han recibido un reino, pero sí recibirán autoridad como reyes por 1 hora junto con la bestia salvaje. Decía la pregunta 13, ¿quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 al 12? ¿Y cómo se ha cumplido esta profecía? Bien, en el texto que leímos menciona que este octavo rey es una bestia que era, pero ya no es. Es decir, se creó en 1920 la Sociedad de Naciones. Era, pero fue reemplazada en 1945 por las Naciones Unidas, que es lo que dice la Biblia que ahora es. El octavo rey son las Naciones Unidas. ¿Y qué son los 10 reyes? Se refieren a los gobiernos que respaldan a las Naciones Unidas. No es una potencia mundial,
pero depende también de estos gobiernos. Párrafo 14 y 15, parte A. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 al 5 sobre Babilonia la Grande? Y por medio del Espíritu él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Volviendo a la pregunta, decía: ¿qué dice Apocalipsis 17, 3 al 5 sobre Babilonia la Grande? Muy claramente indica que esta mujer representa a todas las religiones falsas del mundo y colabora estrechamente con los gobiernos de este mundo y hasta les ha dado su bendición. Y en los capítulos 17 del Apocalipsis, los versículos 1, 2, 16 y 17, indica que estos 10 reyes y los gobiernos que apoyan a las Naciones Unidas atacarán a las organizaciones religiosas falsas y acabarán con ellas. La parte B. ¿Qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Por la historia de la Biblia y también la historia normal, la antigua ciudad de Babilonia era protegida por el poderoso río Éufrates, por eso no era atacada fácilmente. En el Apocalipsis se refiere a millones de personas como aguas que protegen a Babilonia la Grande. Justo en el Apocalipsis 17:15 dice eso, que las aguas representan a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y en Apocalipsis 16:12 dice que estas aguas se secaron preparando el camino para los reyes, para los que iban a atacarlos. Por lo tanto, las religiones falsas están perdiendo el apoyo de mucha gente y están estas personas buscando refugio en otros lugares. Es como que si las aguas se van secando, van perdiendo el apoyo de las personas o la protección que antes sentían tener. Veamos ahora el párrafo 16. ¿Cómo nos beneficia entender las profecías sobre la formación de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? Todo indica de que estamos en los últimos días. Ahora, algo interesante que menciona el párrafo 16 es que queremos entender que las aguas protegen a Babilonia, pero no es la causa de su fin. Es decir, la gente no va a acabar con la religión. Eso es lo que menciona la Biblia, que Jehová pondrá en el corazón de los gobiernos que apoyan a las Naciones Unidas acabar con estas organizaciones religiosas falsas, y eso tomará al mundo por sorpresa porque es algo que no imaginarían que sucedería en algún momento. Veamos el último subtítulo: Miremos al futuro con confianza. Párrafos 17 y 18. La parte A. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Seguir estudiando la Biblia con empeño para entender estas profecías tan exactas, llena de profundo respeto por Jehová y su palabra. Y eso es lo que dice Daniel 12, 4 al 9. El conocimiento se haría abundante en este tiempo. Y la parte B, de que hablaremos en el siguiente artículo. Sobre algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana en el tiempo del fin. Cómo encajan a la perfección con las profecías sobre los últimos días y otras pruebas que demuestran que Jesús está dirigiendo a sus seguidores fieles. Así que será interesante hablar sobre el esclavo fiel y prudente y muchos otros puntos más. Ahora tenemos el recuadro de repaso. ¿Cómo muestran estas profecías que el reino de Dios ya está gobernando? Daniel 4, 10 al 17. La profecía de los 7 tiempos indica el momento en que Jehová hizo rey del reino de Dios a Jesús, que fue en 1914. Esta profecía demuestra que Jehová cumple sus promesas en el momento establecido. La otra pregunta: ¿cómo muestran estas profecías que el reino de Dios ya está gobernando? Apocalipsis 6, 2 al 8. Como el jinete del caballo blanco, Jesús tuvo una guerra contra el diablo y sus demonios. Satanás perdió la batalla, y tanto él como sus demonios fueron arrojados a la tierra.
Desde ese momento Él siente ira contra la humanidad y por eso esperamos que el mundo se ponga peor a medida que se acerca el Armagedón. Y la última pregunta, ¿cómo muestran estas profecías que el reino de Dios ya está gobernando? Daniel 2:28, 2:31 al 35 y Apocalipsis 17:3 al 5 y 9 al 12. En esta profecía se vio los pies de hierro y barro que representan al Reino Unido y Estados Unidos. El barro representa a la gente común y la potencia mundial tiene dificultades para lograr sus objetivos debido a la influencia de la gente mediante las elecciones o manifestaciones. Y también se habla de esta mujer sentada sobre una bestia salvaje que será destruida, representando a las religiones falsas que estos 10 reyes o los gobiernos que apoyan a las Naciones Unidas la destruirán muy pronto. Bien, hermanos, un estudio muy extenso por tantos textos bíblicos que hay que leerlo, pero es lo que nos corresponde para la semana de septiembre 5 al 11. Un tema muy profundo, pero muy necesario para reafirmar nuestra fe. Por eso el tema del artículo es: el reino de Dios ya está gobernando. Esperamos disfrutar de nuestro estudio del fin de semana de la revista La Atalaya y participar, por supuesto, con nuestros comentarios. Si es la voluntad de Jehová, esperamos vernos en otra próxima ocasión.